Era a las 8 a las 8:10. 8:10. Ah, Ujú. ok. Sí, 8:10. Unos 10 minutitos más. Que de repente sí andamos corriendo a las 8. Muy bien. Bueno, en los últimos dos clases estuvimos viendo la mecánica de las cuentas de contabilidad de sociedades, cómo se cargan y cómo se abonan algunas de las cuentas, o las cuentas principales que se utilizan para el registro de la contabilidad de sociedades, que es el registro de la emisión de acciones y el pago de las acciones y del capital, básicamente. Entonces ya vimos dos ejercicios de cómo funciona esa mecánica para el registro de las aportaciones de los socios. Y lo que vamos a ver ahora, nos vamos a regresar un poquitito al capítulo 10, es el capítulo 10, página 99 del libro que hemos estado usando, página 99 del libro de contabilidad de sociedades, si es la 99, que es el aspecto general de las acciones. Entonces, ya vimos la mecánica, ya vimos cómo se registran, cuándo se cargan y cuándo se abonan algunas de las cuentas. De hecho, he estado haciendo el examen, espero poder darles guía esta semana para ya poder que puedan estudiar. Todo viene de este libro, todo va a estar aquí. Y pues básicamente yo creo que lo que más viene, o lo que más estoy poniendo en el examen, es la naturaleza de las cuentas, cuándo se cargan y cuándo se abonan cada una de las cuentas. Yo creo que estudiando eso y no van a tener problema. Igual de todas maneras, sí les voy a mandar una guía para que estudien directamente eso. Pero viene mucho de la naturaleza de las cuentas, cuándo se cargan y cuándo se abonan, las respectivas cuentas que ya hemos estado viendo, o si son deudoras o si son acreedoras, básicamente. De ¿Va hecho, a las haber respuestas... carpeta de evidencia? ¿Vale? ¿Va a haber carpeta de evidencia? Ah, yo creo que no. No. Bueno, al menos a mí, aquí no se me ocurre qué carpeta de evidencias poder ponerles, aunque se me hace que sí me van a pedir. Déjeme, pienso ahorita en un ratito. Lo más probable, hay muchos ejercicios en este cuaderno, en este libro. Lo más probable es que en la carpeta de evidencias, yo creo que les voy a pedir uno de los ejercicios que no hemos hecho, ¿verdad? Que lo hagan y ese lo tomamos como carpeta de evidencias de esta materia. ¿Vale, Ok. Iván? Ahí les digo ahorita de qué página es el ejercicio para que lo hagan, pues ya sea que lo quieran hacer en Excel o en computadora o hasta en un sistema si quieren y tienen, ¿verdad? Y ese lo tomamos como carpeta de evidencias. ¿Los exámenes van a ser en línea o presenciales? Así creo que sí van a ser presenciales estos. Ok, Tengo entendido que sí van y hacen el examen y listo, ya, ok. creo, según tengo entendido. A menos que de aquí a 2 semanas nos den otra indicación, porque sí han estado cambiando, pues ya ves, que viene el pico de la pandemia cada semana. Entonces, cada semana es lo peor y lo peor y todo se va modificando. Entonces, pero hasta ahorita la información es que creo que sí, ya los exámenes sí van a ser ahí en la escuela. Van a ir, los van a hacer, los revisamos y listo, creo. ¿Ok? A menos que en estas 2 semanas nos den alguna otra indicación de cómo proceder. ¿Ok? Pero igual yo creo que les van a estar avisando cualquier cambio que haya. Pero bueno, entonces, igual les digo, en esta semana yo creo que para más tardar lunes o martes ya tengo que tener listo el examen y les ayudo con la guía para que estudien, ¿verdad? Pues nada más viene mucho de las cuentas, viene mucho de la naturaleza de las cuentas. Eh, Casi todas las respuestas, bueno, la mayoría de esas preguntas tienen nada más dos respuestas, o sea, en las respuestas nada más les puse si se cargan o se abonan. Por ejemplo, la cuenta de emisión de acciones, ¿es una cuenta deudora o acreedora? Y ustedes nada más le ponen deudora o acreedora, nada más. No tiene muchas respuestas ni nada de eso, nada más para escoger. Entonces, pero bueno, vamos a hablar rapidito un poquito de las acciones,
¿verdad? Porque no hemos visto eso pues es un tema, viene también poquito de las acciones en el examen, casi prácticamente vienen acciones y naturaleza de las cuentas. Entonces, aspecto general de las acciones. Dice, las acciones, vamos a mover aquí, son títulos de crédito negociables en el mercado de valores y representan en su totalidad la inversión realizada por los accionistas en toda entidad económica. Derivan de ello derechos y obligaciones en ambas partes, por ello la importancia de dedicar un capítulo a estas. Entonces, las acciones son títulos de crédito. Una acción, no sé si se les platiqué, eh, son documentos, es un papel, de hecho parecen o tienen el diseño como las actas de nacimiento nuevas o las CURP nuevas que podemos imprimir, más o menos ese tipo de diseño tienen, y ahí dicen, ¿verdad? Depende de qué tipo de acción son, que vamos a ir viéndolas. Si es nominativa, viene acción de Oscar San Miguel, ¿verdad? Por 1,000 pesos o por 10,000 pesos. Así dice el nombre de la acción. Se pueden mandar a imprimir en una imprenta, ¿verdad? Las puedes imprimir, las puedes hacer como tú quieras, siempre y cuando cumplan algunos requisitos que vamos a estar viendo, pero es un título de crédito. Una acción es como tener un cheque, como tener un pagaré, como tener un billete, ¿verdad? Es un título de crédito que lo puedes negociar, o sea, lo puedes vender, ¿verdad? Lo puedes vender, lo puedes cambiar, ¿verdad? Y ese título de crédito o ese título de valor, lo que hace es que te hace acreedor a la utilidad y al valor de esa acción, ¿verdad? Si yo tengo una acción de 1,000 pesos, pues me hace acreedor a esos 1,000 pesos de esa acción, más las utilidades que esos 1,000 pesos puedan generar. Dice, diferencia de acción, certificado provisional, título y cupón, que todos estos, la acción, el certificado provisional, el título y el cupón, son también documentos que tienen las empresas para darle a los socios su participación de la empresa. Dice. Primeramente, cabe mencionar que las acciones son instrumentos financieros de deuda que pueden ser utilizados y mantenidos por sus tenedores para efectos de control y participación de las utilidades en la emisora y para generar ganancias por sus cambios de valor en el tiempo. Entonces, las acciones son instrumentos financieros de deuda. ¿Qué significa? Que muchas empresas emiten acciones para encontrar quien las pueda pagar como si fuera un préstamo. No sé si les platiqué en algún momento que el hecho de tener acciones es la manera en que las empresas se financian, ¿verdad? Porque en vez de pedir un crédito al banco, le dan parte de la empresa o hacen partícipe de la empresa, en vez de pedir un crédito, buscan un socio, ¿verdad? Ok, yo no quiero ir al banco a pedir, no sé, 1,000,000 de pesos porque no quiero, ¿verdad? No me interesa pedir 1,000,000 de pesos en el banco. Lo que voy a hacer es buscar un socio que me quiera dar ese 1,000,000 de pesos y que participe conmigo, ¿verdad? En el negocio. ¿Y qué es lo que le voy a dar? Bueno, pues acciones por un valor de 1,000,000 de pesos. Entonces es una manera en que se financian. Y muchos de esos socios ni siquiera participan en la empresa, ¿verdad? Simplemente aportan el dinero, ¿verdad? Y reciben la utilidad que esas acciones que compraron les va a dar. No, no tienen voz, no tienen voto, no participan. Entonces, por eso es un instrumento de financiamiento, ¿verdad? De deuda, porque a través de las acciones los empresarios se financian, ¿verdad? Entonces, en vez de buscar préstamos, buscan inversores o socios. Y esos inversores o socios lo que van a buscar es tener parte de las acciones. ¿Okay? Dice, acciones son títulos de crédito que comprueban a un inversionista que se ha comprometido a invertir en una sociedad. Comprueba la suscripción en el capital social de la entidad teniendo un plazo de liquidación de acuerdo con lo establecido en el contrato social. Observando de otra manera, es una parte en la cual se divide el capital de una sociedad. Esta representa, primeramente, la propiedad que una persona tiene en una parte de la compañía. Eso es lo que es una acción. Una acción representa la propiedad. Por ejemplo, si yo tengo acciones de, no sé, de Alsúper, un ejemplo, tengo acciones de Alsúper y si yo tengo acciones de Alsúper, pues representa la propiedad que yo tengo sobre Alsúper, ¿verdad? Si yo tengo 1,000 pesos de acciones en Alsúper, entonces yo soy dueño de 1,000 pesos de Alsúper, de esa parte de Alsúper, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles,
En su artículo 111 mencionan, son títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad de los derechos de accionistas que se regirán por las disposiciones relativas o valores literales en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por dicha ley. Entonces, una acción es un título de crédito que sirve para financiarse y que lo que le da al portador es el derecho o la parte de ser dueño de esa compañía, ¿verdad? Yo tengo una parte de esa compañía cuando yo tengo acciones de esa compañía, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es un certificado provisional? Un certificado provisional es un documento comprobatorio provisional que se le entrega al suscriptor. ¿Quién es el suscriptor? El que va a comprar o el que va a pagar esas acciones. Cuando el valor de las acciones adquiridas esté cubierto íntegramente al 100% de su valor. Siempre será nominativo y deberá ser canjeado por títulos en su oportunidad. Pueden amparar una o varias acciones. ¿Okay? Entonces, el certificado provisional se le da a los accionistas cuando ya pagaron sus acciones. ¿Ok? Títulos son documentos que se entregan al suscriptor que posee acciones liberadas y podrán parar una o varias acciones. Los títulos deberán ser expedidos dentro de un plazo que no exceda de un año contado a partir de la fecha del contrato social o de la modificación de este en el caso que formalice un aumento de capital. Entonces el título es cuando ya pagaste tus acciones y te dieron un certificado provisional en lo que está el título, y el título pues básicamente es tu acción, ¿verdad? El título es tu acción, es el papel que tú ya tienes donde dice que tú ya eres dueño de esas acciones o de esa parte de la empresa. Cupón es un documento talonario o vale adherido a un título o certificado de aportación susceptible de ser cortado que se desprenderá del mismo y que se entregará a la sociedad contra el pago de dividendos e intereses. Las acciones vienen así como los billetes de lotería también, alrededor traen cupones. Hay unas que no, hay unas que no, hay otras que sí, ¿verdad? Pero muchas traen cupones. Y lo que hace el accionista es que, por ejemplo, si la acción trae, no sé, pegados 10 cupones, a la hora que se van a repartir utilidades a los accionistas, pues, ¿qué es lo que hace? Va y canjea su cupón por la parte de utilidad que le van a dar por esa acción, ¿verdad? Canjea su cupón por esa parte de utilidad que le da esa acción, ¿verdad? Y así hasta que se acaban. Y obviamente puede ir pidiendo más cupones cuando se le cuando se le estén acabando o cuando se le acaban los cupones, siempre y cuando pues siga poseyendo la acción, ¿verdad? Si yo soy un accionista y mi acción pues trae nada más 10 cupones, dependiendo de cada cuánto yo quiera cobrar la utilidad o cada cuánto la empresa decidió pagar utilidades a los accionistas, ¿verdad? Pues es lo que me van a durar esos cupones. Y cuando se acaben, pues la sociedad tendrá que ver de qué manera podrá volver a darme más cupones, ¿verdad? No todas las sociedades manejan cupones. Hay quienes simplemente tienen la acción y ahí está guardada, ¿no? Y a la hora de que van a la asamblea a cobrar a utilidades o se necesita exhibir la acción para pues, ver que realmente es dueño de la empresa o que tiene parte en la empresa, pues ya la sacan y la presentan, pero no hay cupones ni nada. Pero en muchas sociedades sí imprimen cupones y es la forma en que los accionistas van y cobran utilidades, ¿verdad? Van y canjean el cupón de la acción por la parte de utilidades que les corresponde, ya sea ese mes, bimestre, trimestre o el año, dependiendo de cómo esa sociedad se organice para pagar utilidades a los accionistas. Entonces, ¿qué características tienen las acciones? Número 1, siempre serán títulos nominativos. ¿Qué significa nominativos? Que deben de tener el nombre, ¿verdad? De las personas o el nombre de la empresa, ¿verdad? Mínimo el nombre de la empresa a la que pertenecen y nombre del accionista normalmente, ¿ok? Y tiene que ser de igual valor y derechos. O sea, todas las acciones valen lo mismo. No puede haber una acción que valga 1000 y otra que valga 3000, ¿ok? Entonces, todas las acciones tienen el mismo valor y los mismos derechos. La diferencia es cuántas acciones tiene cada socio, ¿ok? Por ejemplo, una sociedad que tiene 1000 acciones de $1, ¿verdad? Pues todas las acciones van a valer $1. Ahora la diferencia es que yo tengo 100 de esas 1000 y otra persona tiene nada más 10 y otra persona tiene 20 y así, ¿verdad? Y eso es lo que nos da ya poder
o nos da participación en la empresa. La cantidad de acciones que tienes, no tanto que mis acciones puedan valer más que las de otra persona, deben de ser de igual valor y derechos. Existen tipos de acciones como acciones preferentes o de voto limitado, no tienen fecha de vencimiento, cuentan con un dividendo mayor a las acciones comunes, tienen derecho a dividendo acumulativo del 5% en el caso de algún ejercicio social que no haya tenido dividendos, y tienen derecho a un dividendo superior al de las comunes. En el caso de liquidación de la sociedad, estas se reembolsarán antes que las ordinarias, cuentan con el poder económico de la sociedad. Ok. Las acciones preferentes tienen una característica, son de voto limitado, pero no tienen fecha de vencimiento. O sea, las acciones preferentes, los que las tienen, no precisamente tienen voto en la sociedad, pero tienen, como lo dice su nombre, tienen preferencia para muchas cosas. Por ejemplo, tienen un dividendo mayor. Aunque la acción vale lo mismo que las demás, la utilidad que le van a pagar al dueño de la acción preferente sí es mayor a las demás. ¿Ok? Entonces tienen un dividendo mayor y dicen que cuando una sociedad en un año no tuvo dividendos o no se pagaron dividendos, ¿sabes qué? En el 2019 no le vamos a pagar utilidades a ningún accionista. Las vamos a acumular porque pues estamos haciendo inversiones como empresa y es para que la empresa crezca. Entonces, en el 2020 que paguemos utilidades a los que tienen acciones preferentes, les vamos a dar todavía 5% más que a los que tienen acciones comunes por haberse esperado el 2019. No sé si me estoy explicando. Ese es un ejemplo de qué característica tiene una acción preferente sobre una común, ¿verdad? Entonces, normalmente las acciones preferentes tienen mayores dividendos que las comunes, y en caso de que se disuelva la sociedad, las acciones preferentes tienen privilegio, tienen preferencia para pagarle a los socios. Por ejemplo, somos una sociedad, somos 4 personas, duramos 20 años en la sociedad y decidimos terminar la sociedad, ya por algún motivo decimos que ya no queremos estar juntos y que vamos a terminar con la empresa, ¿verdad? Y pues lo correcto es que pues a cada quien nos van a pagar lo que pusimos al principio, ¿no? Nos van a regresar nuestra aportación o nos van a pagar las acciones con las que nos quedamos. ¿Sabes qué? Le equivamos a la sociedad, Oscar, tú tienes 20 acciones, Juan, tú tienes 10 y Ramiro, tú tienes otras 10, ¿verdad? Pero resulta que las mías son preferentes, ¿verdad? Antes que todo me las van a pagar a mí. Y luego ya a ver si queda para pagarle a Juan y a Ramiro, ¿verdad? Ese es el chiste de las acciones preferentes, que primero se pagan primero antes que las demás. Y luego están las acciones comunes, que son las que normalmente, como dice su nombre, son más comunes y que hay en la mayoría de las empresas. Dice, son con derecho a voto, no tienen fecha de vencimiento, tienen responsabilidad limitada ante la sociedad, no obstante tienen derecho a recibir dividendos. La empresa no tiene obligación legal alguna de pagar dividendos. Tienen el derecho a voto en las fracciones, ¿verdad? Hay varias fracciones ahí de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y tienen el poder político dentro de la sociedad. Las acciones comunes son aquellas que tienen la asamblea de accionistas, ¿verdad? Aquellas que tienen las personas que van, se juntan en asamblea y votan para tomar decisiones en la empresa, ¿verdad? Esas son las acciones comunes. También tienen responsabilidad limitada. ¿Cuál es la responsabilidad limitada? Que a lo único que me hace acreedor, aparte de tomar decisiones en la empresa, a lo único que me hace acreedor una acción común es a tener utilidades de esa empresa. Nada más, ¿verdad? Si yo tengo una acción común, lo único que tengo es las utilidades que pueda generar esa opción y nada más. Y obviamente, bueno, pues participar con el voz y el voto, la voz y el voto en todas las decisiones. Son las que tienen el poder político, ¿verdad? Son las que conforman el consejo directivo, ¿verdad? Los que tienen las acciones comunes son los que de alguna manera van a ser tesorero de la sociedad, presidente, secretario, ¿verdad? Son los que van a nombrar los directores de la sociedad y todo eso. Entonces son las acciones que normalmente tiene cualquier empresa, ¿ok? Las acciones son indivisibles, ¿verdad? No puedes dividir una acción, así como que, yo tengo una acción de 1,000 pesos, pues resulta que quiero dividirla para darle a mi esposa 500, ¿verdad? Y yo me quedo con 500, ¿no? ¿No? Son indivisibles. Si hay copropietarios, se elegirá un titular. En el caso de no hacerlo, se hará con autoridad judicial.
Entonces, lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, que mi esposa y yo seamos propietarios de una acción, pero pues debe de haber un titular, o sea, o es ella o soy yo, ¿verdad? Eso sí se debe de quedar claro. No se emiten acciones por una suma menor a su valor nominal, pero sí con un sobreprecio al valor nominal de las acciones que pagan los accionistas al efectuar suscripciones. También se incluyen en este concepto las aportaciones adicionales que hagan los socios a manera de inyección de capital a futuro, suelen llamarle a aportaciones para futuros aumentos de capital. Entonces, si ya quedó establecido en el acta constitutiva que cada acción va a valer 1,000 pesos, no puedes ya emitir acciones por 900 pesos, por 800, por 700. Debe de ser mínimo 1,000 pesos. Pero si en el acta constitutiva quedó que cada acción va a valer 1,000 pesos, sí puedes emitirlas por 1,100, 1,200, o sea, sí la puedes emitir con un valor mayor, pero no con un valor menor, ¿ok? Entonces, cuando emites acciones, sí pueden ser mayor a lo que ya está establecido, no puede ser menor, ¿ok? Y la diferencia, ¿verdad? Del valor mayor, por ejemplo, si en el acta constitutiva dice, esta sociedad constará de 100 acciones de 1,000 pesos cada una, y resulta de que ya a la hora que las estamos pagando, yo digo, bueno, yo no las quiero pagar a 1,000, yo las quiero pagar a 1,100, ¿verdad? ¿Qué tal si las pagamos a 1,100 cada uno? Órale pues, y cada quien en vez de dar 1,000 pesos por acción, va a pagar 1,100 pesos por acción. Esa diferencia de 100 pesos, ¿verdad? Va a ser aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿verdad? Entonces, va a ser para el futuro. Entonces, cuando se vuelvan a emitir acciones, se puede decir que tú ya tienes esos 100 pesos de fondo para aumentar el capital. ¿Ok? Dice, la distribución de utilidades y del capital social se hará en proporción al importe exhibido de las acciones. El pago de las acciones que después de 30 días no se haya exhibido se procederá a exigir judicialmente en la vía sumaria y bien a la venta de acciones. Entonces, tenemos que, dice que las utilidades se van a pagar dependiendo del capital, ¿ok? Dependiendo del capital se van a pagar las utilidades. Entonces, el que tenga más acciones, pues tiene más utilidades, ¿no? Y el que tenga menos acciones, pues tiene menor utilidad. Dice, el pago de las acciones de que después de 30 días no se haya exhibido, se procederá a exigir judicialmente. Si de repente nos juntamos 3 socios y decimos, no, pues cada quien va a pagar 20 acciones, cada acción va a costar tanto, y si en 30 días no las pagamos, pues ya me lo pueden exigir judicialmente, ¿ok? A ver, permítame tantito, ¿ok? Vengo rapidín. Ok, regresamos. Entonces, quedamos que los accionistas tienen 30 días para pagar esas acciones, ¿ok? Si nos juntamos, nos vamos a hacer una sociedad, Patito WSASB, con X cantidad de acciones, y yo voy a tener 10 acciones, mi compañero, mi socio otras 10 y el otro socio otras 10. Va a ser 30 acciones en total. Y resulta de que pasaron 30 días de que la sociedad se constituyó y de que se hizo la emisión, perdón, de acciones y no las he pagado, ¿verdad? No he aportado el dinero de esas acciones, no he aportado ese dinero y no lo he aportado. Bueno, pues mis socios, ¿verdad? Pueden exigirlo de manera judicial. O bien en la vía sumaria y bien a la venta de acciones. Simplemente decir, ¿sabes qué, Oscar? Pues tus acciones las vamos a vender. Vamos a buscar otro socio porque tú no las pagas, ¿verdad? Tú no las has pagado. Pues vamos a ofrecérselas a alguien más, ¿ok? Entonces,
Cuando se decrete una exhibición que no conste en las acciones, deberá hacerse una publicación en el periódico oficial de la entidad federal que corresponda por lo menos 30 días antes de la fecha señalada. En caso de no realizarse el pago de las exhibiciones anteriores, se considera por tecnicismo acciones desiertas. Lo que vimos en el ejercicio, ¿se acuerdan que en el primero o en el segundo ejercicio, no me acuerdo, que vimos en las clases anteriores, uno de los socios no pagó, ¿se acuerdan? No pagaba, y pues simplemente lo que hicieron fue, en vez de exigirlo judicialmente, porque exigirlo es una opción, no es que sea obligatorio, ¿verdad? En vez de exigirlo judicialmente, pues las declararon desiertas, simplemente es así como que no, pues no las quiere, ¿verdad? No quiere esas acciones y vamos a ofrecérselas a ver quién las quiere, ¿verdad? Y pues dice que la venta de estas acciones se realiza a través de un corredor titulado o un broker, eso es a través de la bolsa de valores, ¿verdad? Y se extenderán nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para sustituir los anteriores. Simplemente eliminan esas acciones que le tocaban a ese socio y hacen nuevas por la misma cantidad, ¿verdad? Para un socio nuevo que las quiera, ¿ok? Dice número 10, ok, número 11. Si en el plazo de un mes en que no se hubiese sido posible vender las acciones anteriores en un precio que cubra el valor de la exhibición, se declararán extinguidas y se procederá a la reducción o disminución del capital social. Entonces, resulta de que yo soy un socio de una sociedad y no pagué las acciones, pasaron 30 días, no me las van a exigir judicialmente, no quieren meterse en problemas conmigo. Me dicen, ¿sabes qué, Oscar? Pues las vamos a declarar desiertas, como ya no las pagaste, podamos ofrecérselas a alguien más. Y si nadie más las quiere, pues simplemente las van a extinguir. Bueno, pues entonces, en vez de que el capital de nuestra empresa sea de 1,000 pesos, pues menos las acciones que Oscar ya no pagó y que no pudimos vender, pues nada más el capital de nuestra empresa van a ser 700 pesos, ¿ok? Vamos a disminuir el capital que Oscar hubiera aportado. Pero como ya no lo aportó ni vendimos sus acciones, lo disminuimos, ¿verdad? Entonces, eso es en el plazo de un mes. O sea, la sociedad tiene un mes para que yo pague, para cobrármelas y venderlas, ¿ok? Si en un mes yo no las pagué, no me las cobró y no las vendió, habrá que extinguir esas acciones, eliminarlas y disminuir el capital, ¿verdad? Simplemente decir que la empresa no se constituyó con 1,000 pesos, sino que se constituyó con 700 nada más porque yo al último no quise pagar, ¿verdad? O no entré como socio y pues obviamente si eran 3 socios, pues nada más se quedarán 2, ¿verdad? Dice, en el caso de las sociedades anónimas y en comandita por acciones son consideradas acciones flotantes aquellas acciones que se negocian regularmente en la bolsa de valores y que por consiguiente cambian constantemente de manos. Estas acciones por lo general pertenecen a inversionistas minoritarios cuyo único objetivo es especular con ellas en el mercado de valores. Entonces, existe un término que se llaman acciones flotantes, son aquellas acciones que se están vendiendo en la bolsa de valores y que en un día pueden pasar hasta por 3 manos, 3 o 4 manos, ¿verdad? Y que lo único que hacen esos inversionistas es tratar de sacar alguna utilidad, ¿verdad? De la venta de esas acciones. De esas veces de que las compré a 10 y se las vendo al vecino por 11, ¿verdad? Y el vecino se las vende a otro vecino por 11.50 y así, ¿verdad? Entonces, eso es acciones flotantes cuando están cambiando de mano y son las que se negocian en la bolsa de valores. Y luego aquí viene de serie de acciones, ¿verdad? Cómo se debiesen de clasificar en las acciones según la serie, ¿verdad? Y vamos derechito a verlas. Dice que puede haber serie de acciones A, dice que solo podrán adquirirse por personas físicas mexicanas y morales mexicanas cuyos estatutos contengan la cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros. Las acciones series A nada más pueden tenerla los mexicanos, ¿verdad? Y normalmente son más del 50%, tiene de ser el 51% del capital social. ¿Qué significa? Que en cualquier empresa mexicana, las acciones A deben de ser más de la mitad, ¿ok? Para considerarse empresa mexicana. Si por algún motivo un extranjero posee más del 51% de una empresa mexicana, ¿qué creen que pasa? Esa empresa deja de ser mexicana, ¿verdad? Y es una empresa extranjera, ¿ok?
Y obviamente, pues hay muchas reglas que cambian, ¿verdad? Hay muchos beneficios que pudiese perder por ser mexicana, ¿verdad? Y que tendrá que sujetarse y someterse a todo lo que una empresa extranjera, eh, pues, tiene que cumplir en México, ¿verdad? Luego dice que existen acciones serie ordinaria, ¿verdad? Para accionistas mexicanos. A1 ordinaria en la que participan en forma directa accionistas mexicanos. Ordinaria A2, ¿verdad? En la que participan accionistas mexicanos y representa la parte variable del capital. La A1 es parte fijo del capital. El capital fijo es aquel capital que se aporta y ya no se va a regresar. Ahí se va a quedar, ¿ok? Ahí se va a quedar en la sociedad. Parte variable es aquel capital que se puede disminuir y puede aumentar dependiendo del número de socios que entran y salgan, del número de acciones, cómo se vayan manejando, si se van extinguiendo acciones, si se van emitiendo acciones nuevas y todo eso. Ese es el capital variable. Y el capital fijo es el que se aporta de una vez y que ya no se va a mover y con eso ya la empresa se va a quedar para trabajar por primera vez. ¿Ok? Y bueno, pues aquí está una división de cómo se dividen algunas acciones de la Serie A. Entonces, quedamos que la Serie A solo para mexicanos, ¿ok? En cuanto a empresas mexicanas, la Serie A no puede haber extranjeros que posean acciones con Serie A. Acciones Serie B solo podrán adquirirse por las personas señaladas en el párrafo anterior, por personas morales extranjeras, así como por inversionistas institucionales. Entonces, la Serie B, pues puede haber mexicanos, como en la A, personas morales extranjeras, ¿verdad? ¿Qué son personas morales extranjeras? Otras sociedades que puedan ser extranjeras, así como por inversionistas institucionales. Representan parte variable del capital social hasta el 49, ¿verdad? Entonces, no puede haber acciones Serie B que sean más del 49%, ¿ok? Volvemos a lo mismo. No puede un extranjero tener más del 49% de una sociedad mexicana. Si lo llega a hacer, significa que acaba de comprar la sociedad totalmente, y si la acaba de comprar, entonces ya no es una sociedad de un mexicano, es una sociedad extranjera, ¿ok? Igual, existen las B, que es la B ordinaria como libre suscripción, puede ser adquirida directamente por extranjeros. La B1 ordinaria conocida también por libre suscripción, por lo que puede ser adquirida por inversionistas extranjeros, y así cada una de las Bs, ¿verdad? Con sus características. Y luego vamos a las acciones serie C. Dice, en caso de tener acciones serie C que eran de libre suscripción, podrán canjearse por acciones serie B, que actualmente tienen las mismas características. Sin embargo, la serie C solo se emite para, 1, voto limitado de libre suscripción y representa la parte fija del capital, certificado provisional, certificado de participación. Entonces, las acciones serie C es igual que una serie B. La diferencia es que tiene voto limitado, ¿ok? Los que posean acciones serie C, pues no pueden votar en las decisiones de la sociedad para todo. Tienen un voto limitado. Acciones serie L podrán adquirirse por personas a las que se refiere la serie B, o sea, los extranjeros, por todos los mexicanos también, así como por personas físicas o morales extranjeras. La serie B nada más podían adquirirse las personas morales extranjeras. La serie L sí la pueden adquirir las personas físicas. O sea, la serie B la pueden adquirir otras empresas extranjeras. La serie L, cualquier persona extranjera, ¿ok? No sé si me estoy explicando. Bueno, entonces, pero la serie L no puede constituir más del 30% del capital social, ¿ok? O sea, una persona física extranjera no puede poseer más del 30% del capital de una sociedad. Si posee más del 30%, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tendría que cambiar ya de estatus y esa sociedad ya no sería considerada como mexicana, ¿verdad? Y luego siguen las F, ya se nos va a acabar el tiempo, a ver si acabamos con la F. Serie de emisoras filiales que están en poder de empresas controladoras extranjeras, acciones referidas para la integración del capital social, filiales, permitiendo la participación extranjera de hasta un 51%. ¿Ok? La serie F son para filiales. ¿Qué son las filiales? Empresas que forman parte de otra empresa. ¿Ok? Y ahí sí se puede adquirir hasta un 51%.
Ahorita que se corte la transmisión, nomás entramos otros 10 minutitos de nuevo para terminar esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es una filial? Una filial es una empresa que forma parte de otra empresa, ¿ok? A ver si se me ocurre, a ver si me acuerdo rapidito de un ejemplo. Por ejemplo, una filial podría ser Coca-Cola,